Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre razón de cambio promedio de una función. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con razón de cambio promedio de una función. Tenemos la función f de x igual a 2x cuadrada menos 5x más 3. Y como inciso A, tenemos que determinar el incremento en la función, es decir, incremento en y, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Entonces, aquí tenemos esto que lo vamos a llamar x1 y x igual a 2 la vamos a llamar x2, ya que en la recta numérica pues obviamente menos 2 está antes que 2. Entonces, ya que asignamos a x1 como menos 2 y x2 como 2, recordemos en el video anterior que para calcular el incremento en y, vamos a restar únicamente las imágenes de x1 y x2, es decir, tenemos que restar f de x2 menos f de x1 y vamos a obtener el incremento en y. Entonces, si queremos saber cuánto vale f de x2 y f de x1, tenemos que sustituir x1 y x2 en esta función. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale f de x2, tenemos que evaluar 2 en esta función. Esto va a ser igual a f de 2, que va a ser igual a 2 por x2, que vale 2 al cuadrado, menos 5 por 2 más 3. Entonces f de 2 va a ser igual a 2. 2 al cuadrado es 4. Menos 5 por 2 es 10. Y más 3. Entonces f de 2 es igual a 2 por 4, que es 8. Menos 10 más 3. En conclusión, f de 2 es igual a, entonces 8 menos 10 es menos 2 más 3. Entonces f de 2 es igual a 1. Entonces aquí ya tenemos f de x2 que es igual a 1. Ahora vamos a calcular f de x1. Entonces f de x1 va a ser igual a f de menos 2. Que si lo evaluamos en la función nos queda lo siguiente. 2 por menos 2 al cuadrado menos 5 por menos 2 más 3. Entonces esto es igual a f de menos 2, que es igual a menos 2 al cuadrado es 4. Porque menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Menos por menos es más y 5 por 2 es 10. Entonces esto queda más 10 más 3. Entonces f de menos 2 es igual a 2 por 4, que es 8. Más 10 más 3. Entonces f de menos 2 es igual a 8 más 10, que es 18. Y 18 más 3 es 21. Entonces f de menos 2 es igual a 21. Es decir, f de x1 es igual a 21. Ahora, ya que tenemos f de x2 y f de x1, los vamos a sustituir en esta fórmula para encontrar incremento de y. Entonces, incremento de y va a ser igual a f de x2, que es igual a 1, menos f de x1, que es igual a 21. Entonces, incremento en y es igual a 1 menos 21, que es menos 20. Entonces, el incremento en la función, es decir, incremento en y, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2, es igual a menos 20. Esto significa que este será un incremento negativo, es decir, una disminución. Esta función va a disminuir en menos 20 desde el intervalo de x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Ahora, como inciso B, tenemos que calcular la razón de cambio promedio en el intervalo de x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Tenemos los mismos valores, x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces, x1 es igual a menos 2 otra vez y x2 es igual a 2. Y como vimos en el video anterior,
La razón de cambio promedio de una función se da entre una división o una razón entre el incremento en y sobre el incremento en x. Entonces, incremento en y ya vimos que es igual a la resta de f de x2 y f de x1, es decir, las imágenes de x2 y x1. Esto quiere decir que va a ser igual a f de x2 menos f de x1, todo esto dividido entre incremento de x, que es simplemente restar x2 menos x1. En el ejercicio anterior obtuvimos que f de x2, es decir, f de 2, es igual a 1, y f de x1, es decir, f de menos 2, es igual a 21. Entonces, sustituyendo estos valores en esta fórmula, obtenemos lo siguiente. Entonces, en lugar de f de x2, voy a anotar lo que vale, que es 1, menos f de x1, que vale 21. Todo esto dividido entre x2, que vale 2, menos x1, que vale menos 2. Entonces, esto vale menos 2. Entonces, al resolver esta operación, obtenemos lo siguiente. Incremento en y sobre incremento de x es igual a 1 menos 21, nos da menos 20. Entonces, esto se vuelve 2 más 2. Entonces, incremento en y sobre incremento de x es igual a menos 20 entre 2 más 2, que es 4, que es igual a menos entre más es menos. 20 entre 4 es 5. Entonces, la razón de cambio promedio en el intervalo que va desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2 de esta función es igual a menos 5. Ahora, como inciso C, tenemos que calcular la razón de cambio promedio en el intervalo desde x hasta x más incremento de x. Ojo, aquí ya no nos dan valores para x1 y x2, nos dan valores generales para x1 y x2. En el video anterior aprendimos que x1 también se puede representar simplemente como x. Y x2 también se puede representar como x más el incremento de x. Entonces, si sustituimos estos valores en la expresión para calcular la razón de cambio promedio de la función, obtenemos lo siguiente. Incremento en y sobre incremento en x. F de x2 va a ser f de x más incremento de x. Es decir, la imagen de x2. Entonces, en lugar de x2 ponemos x más incremento de x menos f de x1, pues es simplemente x. Todo esto dividido entre x2, que es igual a x más incremento de x, menos x1, que es simplemente x. Si le quitamos los paréntesis a x más incremento de x en el denominador, tenemos x más incremento de x menos x. Pero como x menos x nos da 0, las podemos cancelar y nos queda solamente incremento de x. Lo que quiere decir que llegamos a la expresión general para calcular la razón de cambio promedio de una función. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir los valores de x2 y x1 en esta función. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, si sustituimos x más incremento de x en esta función, vamos a obtener esto. 2, en lugar de x, vamos a poner x más incremento de x. Todo esto recordemos que está elevado al cuadrado. Menos 5. Y en lugar de x ponemos otra vez x más incremento de x más 3.
menos f de x, que es simplemente copiar la función así como está, porque esto es igual a f de x. Menos, protegemos con paréntesis, 2x cuadrada menos 5x más 3. Todo esto dividido entre incremento de x. Observemos que aquí en esta parte tenemos un binomio elevado al cuadrado, es decir, un binomio de la forma a más b al cuadrado. Y recordemos que este binomio se desarrolla de la siguiente manera: el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo, es decir, 2 por a y por b. Y por último, el cuadrado del segundo término, es decir, b al cuadrado. Entonces, si hacemos lo mismo acá, vamos a obtener lo siguiente: incremento en y sobre incremento en x, que es igual a 2 por el cuadrado del primer término, que sería x, es decir, x al cuadrado, más 2 veces x por incremento de x, es decir, 2 por x y por incremento de x. Y por último, incremento de x al cuadrado. Vamos a eliminar este paréntesis usando la propiedad distributiva de la multiplicación, es decir, menos por más es menos. 5 por x es 5x, menos por más es menos, y 5 por incremento de x es 5 por incremento de x, más 3, y vamos a eliminar este otro paréntesis, es decir, menos por más es menos 2x cuadrada, menos por menos es más 5x, menos por más es menos 3. Todo esto dividido entre incremento de x. Aquí la expresión ya se volvió muy larga, pero enseguida vamos a reducirla de la siguiente manera. Primero tenemos que eliminar este paréntesis. Entonces esto es igual a 2 por x cuadrada, que es 2x cuadrada, 2 por 2x por incremento de x, que es igual a 4 por x y por incremento de x. Y 2 por incremento de x al cuadrado, que es igual a 2 por incremento de x al cuadrado. Y todo lo demás así como está. Menos 5x menos 5 por incremento de x más 3 menos 2x cuadrada más 5x menos 3. Todo esto dividido entre incremento de x. Como esta expresión ya se volvió muy larga, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a reducir términos semejantes. Es decir, aquí yo tengo 2x cuadrada y aquí tengo menos 2x cuadrada. Entonces, estos dos se eliminan porque se vuelven 0. 2x cuadrada menos 2x cuadrada se vuelven 0. Aquí tengo 5x y aquí tengo menos 5x. Entonces estos también se cancelan porque se vuelven 0. Y también tengo 3 y tengo menos 3. Entonces estos también se van a cancelar porque se vuelven 0. Entonces me quedo únicamente con 4x por incremento de x más 2 por incremento de x al cuadrado menos 5 por incremento de x. Todo esto dividido entre incremento de x. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es factorizar sacando factor común. ¿Cuál es el factor que se repite? El factor que se repite es incremento de x. Entonces, para simplificar esta expresión, voy a sacar incremento de x y voy a multiplicarlo por 4x más 2 por incremento de x menos 5. Todo esto dividido entre incremento de x, ya que si multiplicamos incremento de x por todo esto nos da exactamente lo mismo.
Ahora, como acá tenemos en el numerador incremento de x que está multiplicando y en el denominador también tenemos incremento de x, estos dos se pueden cancelar porque se dividen y se vuelven 1. Entonces, en conclusión, incremento en y sobre incremento en x me da igual a 4x más 2 por incremento de x menos 5. Entonces, la razón de cambio promedio en el intervalo que va desde x hasta x más incremento de x es igual a 4x más 2 por incremento de x menos 5. Esta es una expresión general que me va a representar la razón de cambio promedio de la función 2x cuadrada menos 5x más 3 cuando tengo dos valores de x cualquiera. Si el video te gustó, te agradecería mucho tu suscripción, que le des like a este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y nos vemos en otro video para seguir resolviendo más ejercicios sobre razón de cambio promedio de una función. Saludos.